Hola, buenas tardes. Soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo capítulo sobre el impuesto sobre el valor añadido y cómo llevar la contabilidad del mismo. En el último vídeo lo que estuvimos estudiando es cómo funcionaba el IVA, qué significaba realmente para las empresas. Vimos que en realidad no era un gasto para las empresas, ya que ellos se lo podían descontar. Y hoy lo que veremos es cómo plasmar el funcionamiento del IVA y los diferentes hechos contables que llevan aparejado un IVA, tanto repercutido como soportado, cómo contabilizarlo y cómo funcionaría y cómo lo haríamos a lo largo del año, el procedimiento que habría que realizar. Para ello, lo que vamos a ver hoy es, vamos a ver un ejemplo muy simplificado de la contabilidad de una empresa a lo largo de todo un ejercicio económico, a lo largo de todo un año. Y durante el año pues veremos cómo, según la diferente situación en que se encuentra el IVA, cómo se debería de contabilizar. Bien, las cuatro cuentas principales que debemos aprender en relación al IVA son estas cuatro de aquí. Es la 472, la 477, la 4700 y la 4750. Una cosa importante, fijaros que todas empiezan por 47. ¿Por qué? Pues porque si vamos al plan general contable, buscamos el grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales, y vamos al grupo 47, el grupo 47 se llama administraciones públicas. Aquí vamos a reflejar aquellas cuentas de deudas o de derechos de cobro relacionados con la administración pública, ya pueda ser la seguridad social o sea Hacienda, como es este caso. Bueno, pues las cuatro cuentas que tenemos que utilizar y que tenemos que aprendernos y que, bueno, seguro que os aprenderéis si practicáis un poco la contabilidad, serán estas cuatro de aquí. La 472 es Hacienda Pública IVA soportado. HP es Hacienda Pública, no es nada que podáis pensar, aunque como recurso mnemotécnico os puede servir. Es Hacienda Pública IVA soportado. Se utiliza cuando realizamos compras de bienes o servicios, es decir, cuando nos viene una factura y soportamos un IVA, deberemos de utilizar la cuenta 472 Hacienda Pública IVA soportado. Es decir, es aquellos momentos en que tenemos que realizar una compra y pagamos una cantidad mayor a nuestro proveedor porque él nos está repercutiendo un IVA, es decir, nosotros soportamos un IVA. Por tanto, esto en realidad supone un derecho en relación con Hacienda. De todas formas, ahora lo veremos. La 477 Hacienda Pública IVA repercutido es exactamente lo contrario. Es cuando nosotros realizamos una venta de un bien o un servicio, entregamos la factura y en ese momento nosotros repercutimos un IVA. Es lo contrario que antes. Estas son las dos cuentas que más utilizaremos. La 472, Hacienda Pública IVA soportado, y la cuenta 477, Hacienda Pública IVA repercutido. ¿Por qué serán las que más utilizamos? Porque son aquellas que vamos a utilizar en cada una de nuestras operaciones, en cada una de nuestras compras o nuestras ventas que lleven IVA soportado o lleven IVA repercutido. Por otro lado, existen otras dos cuentas que solo utilizaremos en el momento de la regularización, es decir, al final de cada trimestre. Estas dos cuentas van a ser la cuenta 470, o sea, con dos ceros, Hacienda Pública deudora por IVA, es decir, cuando hacemos la regularización y una vez hecha la misma, determinamos que es Hacienda la que nos debe dinero, será un derecho de cobro para nosotros. Y por otro lado tenemos la cuenta 4750, que es Hacienda Pública acreedora por IVA, que es cuando hacemos la regularización y vemos que somos nosotros los que tenemos que pagar Hacienda, tenemos una deuda con Hacienda, pues la deuda con Hacienda se reflejará en la cuenta 4750. Bien, de todas formas, esto es una explicación inicial, ahora creo que lo entenderemos mejor conforme veamos el ejemplo que vamos a estudiar. Entonces, este apartado lo vimos ya en el tema anterior, pero quiero un poco recordar. Estuvimos hablando de que los periodos de declaración del IVA podían ser diferentes en función de que la empresa fuera una gran empresa
o el resto de empresas, ¿no? Aquellas grandes empresas eran aquellas que facturaban más de 6.010.121,04 euros al año, cual es mucho. El resto de las empresas tendrán que serán la mayoría, las declaraciones serán trimestrales. Trimestral se refiere que la declaración del 1 al 20 de abril corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, la que tendremos el pago del 1 al 20 de abril. La del 1 al 20 de julio, la declaración que presentaremos en Hacienda o en el banco, en Hacienda a través del banco, esa corresponde a los 3 siguientes meses, es decir, abril, mayo y junio. La del 1 al 20 de octubre, julio, agosto y septiembre, y la que se presenta del 1 al 30 de enero corresponde a los 3 últimos meses del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre. Pues bien, es importante que recordemos estas fechas porque a efectos de contabilización son necesarias, es importante conocerlas. Vamos a ahora verlo con el ejemplo. Bueno, otra cosa que quería comentar referente a lo del IVA es que nosotros, cuando veamos ahora la contabilidad, vamos a suponer que somos una pequeña empresa, que no presentamos las declaraciones mensuales, sino las presentamos trimestralmente. Bueno, el ejemplo, que va a ser también una simplificación de la realidad, ya que si no sería muy largo, pero lo que me interesa es que entendáis cómo funciona el IVA. Vamos a suponer, pues eso, que cada trimestre haremos 2 operaciones, que probablemente que son más en realidad, ¿no? Una compra y una venta. En realidad son muchas compras y muchas ventas, ¿no? Y tendremos que sumar el total de las compras y el total de las ventas. Nosotros vamos a aglutinarlo para realizar los asientos contables en 2 operaciones, una de compras y otra de ventas. Tenemos que ver también que, a lo largo del ejercicio, en cada trimestre, vamos a ver un tipo de regularización diferente. Y así veremos en un ejercicio completo todas las situaciones que se podrían producir en el momento de la regularización con el IVA. Y por último, vamos a suponer que el tipo de gravamen siempre va a ser del 21%, que es el tipo general. Bueno, pues empezamos con el primer trimestre. El primer trimestre, como decimos, empezó el 1 de enero del 2012 y finalizó el 31 de marzo del 2012, en el que compramos mercaderías por 5.000 euros y vendemos mercaderías por 2.000 euros. Es decir, como hemos dicho, son 2 operaciones, una de compras por 5.000 euros y otra de ventas por 2.000 euros. Vamos a ver cómo esto se procedería a contabilizar. Bueno, pues en el debe, por la compra, haremos compra de mercaderías, la cuenta 600, que se llama compra de mercaderías. Podéis consultar el código contable de la 600 en el plan general contable y ver cómo funciona mejor, por 5.000 euros. La cuenta 472, que hemos hablado antes, Hacienda Pública IVA soportado, por 1.050. Y la 400 proveedores por 6.050. Bien, fijaros una cosa, nosotros hemos hecho compras por valor de 5.000, pero en realidad le debemos a nuestro proveedor 6.050 euros. ¿Por qué? Pues porque Hacienda ha decidido que que en la factura nuestro proveedor tenía que repercutirnos 1.050 euros en concepto de IVA. ¿Quiere decir que a mí las mercaderías me cuestan más dinero? No. Las mercaderías me cuestan a mí 5.000 euros, porque estos 1.050 euros que estoy pagando o que pagaré de más cuando paga mi proveedor, estos 1.050 euros yo me los podré deducir cuando yo tenga que realizar la declaración de IVA. Por tanto, esto en este momento supone un derecho de cobro sobre Hacienda, por eso va en el debe. Si recordamos aquel esquema que os vi, que ya no lo voy a poner más, que aquí poníamos los incrementos de activo, es decir, en el debe teníamos que poner los incrementos de activo, que son los aumentos o de los bienes o de los derechos de cobro. Por tanto, 1.050 van en el debe. Por tanto, esto lo tenemos que reflejar en el libro mayor. Entonces, la cuenta 600, compra de mercaderías por 5.000 en el debe,
la cuenta 472 Hacienda Pública IVA soportado por 1050 en el debe y la cuenta 400 por 6050 en el haber. Ya tenemos las tres cuentas colocadas correctamente y traspasadas aquí al libro mayor, ¿no? Tenemos que hacer lo mismo con las ventas. Bien, pues en este caso vendemos mercaderías por 2.000 euros, es decir, vendemos por menos que hemos realizado compras. Repercutimos un IVA de 420 euros. Es decir, nosotros vendemos por 2.000, pero Hacienda nos obliga a que yo incremente la factura en un 21%, que será la cantidad que yo le tendré que pagar posteriormente a Hacienda. Total, nuestro cliente nos debe 2.420 euros. Nos debe las 2.000 de la venta más los 420 que yo he repercutido por el IVA, que yo he cobrado de más o he incrementado en la factura. ¿Significa esto que mis ingresos van a ser 2.420? No, mis ingresos son de 2.000, ya que estos 420 yo se los deberé a Hacienda, se los tendré que pagar a Hacienda. Bueno, entonces, una vez hecho esto, vemos que por un lado yo me debe a Hacienda 1.050 y por otro lado yo le debo a Hacienda 420. La diferencia entre este y este será la deuda o el derecho de cobro que tendremos sobre Hacienda. En este caso, como Hacienda me debe más que yo le debo a él, la resta entre los dos será lo que Hacienda me debe a mí. Eso es lo que haremos al final de cada trimestre, es decir, estas operaciones las hemos hecho durante el trimestre. Como hemos dicho, suponemos que esto es una acumulación de muchas compras y de muchas ventas. Y el 31 de marzo, que es el último día del trimestre, tendremos que hacer cuentas con Hacienda, hacer el cálculo que después procederíamos a pagar a Hacienda. Pues bueno, es lo que vamos a hacer en el siguiente asiente. El 31 de marzo del 2012 regularizamos el IVA. ¿Qué es regularizar el IVA? Pues regularizar el IVA es saldar las cuentas 472, Hacienda Pública soportado, y 477. Saldar significa cancelar. 477 la ponemos en el debe, estaba en el haber, y la 472 la ponemos en el haber, ya que estaba antes en el debe por 1050. Y la diferencia será lo que Hacienda me deberá o lo que yo le deberé a Hacienda. En este caso, como soporté más IVA que repercutí, pagué más IVA de la cuenta, pues es Hacienda la que a mí me debe dinero. Por tanto, son 630 euros que Hacienda me debe a mí. Estoy con crédito a favor con Hacienda. Y es lo que se coloca en la cuenta 4700 Hacienda Pública deudora por IVA. Todas estas cuentas podéis consultarlas en el Plan General Contable si tenéis dudas, para también asimilar e intentar entender lo que el Plan General Contable os dice. Entonces, estas dos cuentas han quedado saldadas y queda solamente la cuenta 4700. Un tema muy importante es, cuando nosotros debemos dinero a Hacienda, le tenemos que pagar enseguida. Tenemos que hacer cuentas con Hacienda y en los 20 días o en los 30 días siguientes tenemos que pagarle. Cuando es Hacienda la que nos debe dinero a nosotros, bueno, ahora ha cambiado un poco el tema, pero lo normal es que nosotros no podamos cobrar ese dinero hasta final de año, que lo podamos reclamar si es que a final de año la cuenta es a nuestro favor. Entonces, en este caso de aquí, que Hacienda me debe dinero a mí, me debe dinero por 630 euros, yo no los voy a cobrar, se va a quedar como un derecho de cobro a mi favor que se compensará con deudas futuras, o sea, con deudas futuras que yo tenga con Hacienda, ¿vale? En la siguiente declaración yo compensaré estos 630 euros si la declaración sale a favor de Hacienda. De todas formas lo vamos a ver ahora. Yo de momento lo que tenemos que ver aquí es que cancelé la cuenta 472, la dejé saldada a cero, la 477 también la dejamos a cero para proceder a la regularización, y abrimos una nueva cuenta que es la 4700 por la diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado. Y esto es lo que Hacienda, en este caso, me debe a mí. Vamos a seguir adelante. Entonces, eso es importante, del 1 al 20 de abril no tendré que proceder a contabilizar ningún asiento. Haré la declaración a Hacienda, Hacienda sabrá que me debe dinero,
pero como Hacienda no me va a pagar, pues lo vamos a dejar de momento parado. Bien, vamos ya al segundo trimestre. Entonces, en el segundo trimestre, que va del 1 de abril al 30 de junio, compraremos mercaderías por 4.000 euros y venderemos mercaderías por 5.000 euros. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Bien, en este caso, compramos mercaderías, compra de mercaderías por 4.000, el IVA soportado de las 4.000, 21% las 840 y todo a proveedores por 4.840. Otro tema importante, aquí estoy dejándolo todo a proveedores. En principio esto lo deberíamos de ir cobrando o pagando. Lo hago así para no complicar demasiado el ejercicio, ¿no? Podría proceder al pago, pero así lo hacemos un poco más ágil, porque a mí lo que me interesa es realmente que veáis y que entendáis cómo funciona el IVA. Con los clientes ocurre lo mismo, con las ventas. Yo aquí estoy poniendo los derechos de cobro sobre mis clientes, la cuenta clientes, y yo se supone que esto lo deberé de ir cobrando, pero de momento lo vamos a dejar como si no lo cobráramos. Entonces, aquí en la venta de mercaderías vendemos por 5.000 euros, a lo cual le repercutimos 1.050 euros y a nuestro cliente le cobraremos 6.050 euros, los 5.000 de la venta más los 1.050 de el IVA repercutido. Por tanto, ahora tenemos que proceder a lo mismo que hemos hecho antes, pero teniendo en cuenta que tenemos un crédito a favor con Hacienda de 630 euros. Así que vamos a ver cómo contabilizar esto. Bueno, pues vamos con el siguiente asiento, que es a 30 de junio del 2012, es decir, el último día del periodo. Y el 30 de junio del 2012 saldaremos las 1.050 del IVA repercutido, este de aquí, ¿ves? Este que habíamos aquí, saldaremos las 840 del IVA soportado y la diferencia sería lo que le deberíamos a Hacienda, pero como nosotros tenemos un crédito a nuestro favor con Hacienda, es decir, Hacienda nos debía dinero del trimestre anterior, se va a saldar parte de este crédito que se va a colocar aquí en el haber y seguiremos sin tener que pagar nada a Hacienda, ya que Hacienda nos debía 630 euros. Pues de esos 630, 210 se van a saldar ahora. Bien, este sería el segundo trimestre. Vamos con el tercer trimestre. Compramos mercaderías por 4.000 y vendemos mercaderías por 7.000. Bueno, ahora compramos mercaderías por 4.000, pues compra de mercaderías lo mismo que antes por 4.000. La 472 Hacienda Pública y soportado por el 21% de 4.000 son 840 y todo a la 400 4.840. Esto por un lado. Por otro lado, hemos realizado ventas por valor de 7.000. Tenemos que repercutir un IVA de 1.470, que es el 21% de 7.000, y todo suma 8.470, que es lo que nuestro cliente en este caso nos debe. Bien, bueno, pues ahora tenemos que hacer lo mismo. A 30 de septiembre tenemos que proceder a la regularización del IVA, a hacer cuentas con Hacienda. Recordemos que aquí nosotros teníamos un crédito a favor con Hacienda de la diferencia entre estos 630 y 210, que son 420, que es lo que tenemos también que compensar ahora, y vamos a ver cómo contabilizarlo. Bueno, la forma de contabilizar ahora vemos que ya va a cambiar un poco. Por un lado, tenemos que saldar, como hemos hecho anteriormente, la cuenta 477 tiene que quedar saldada, Hacienda Pública y IVA repercutido. La cuenta 472 también tiene que quedar saldada por 840. Y ahora tenemos un tema que es el siguiente. La cuenta 4700 que antes, en el trimestre anterior, habíamos compensado parcialmente porque estaba a nuestro favor, la terminamos de compensar totalmente, que son estos 420 euros. Colocamos 420 euros en el haber y la cuenta 4700 queda totalmente saldada, totalmente a cero. ¿Y qué ocurre? Que
estos 420 euros no llegan para saldar o cancelar las cuentas 477 y 472. Por tanto, ¿qué significa esto? Que ahora somos nosotros los que debemos dinero a Hacienda. Ahora nosotros le debemos 210 euros, que es la diferencia entre la 477 y la 472 y estos 420 euros que nosotros teníamos de crédito con Hacienda. Por tanto, ahora tenemos que abrir la cuenta 4750 Hacienda Pública acreedora por IVA. Quiere decir que yo ahora le debo dinero a Hacienda por 210 euros. Bien, pues bueno, si yo ahora le debo dinero a Hacienda, igual que antes se compensaba para ejercicios futuros y a final de ejercicio se pide la devolución o la compensación, en esta cuando nosotros tenemos una deuda con Hacienda, sí que tenemos que pagar en los 20 días siguientes o los 30 días siguientes. En este caso son los 20 días siguientes, es decir, del 1 al 20 de octubre nosotros tendremos que proceder al pago de estos 210 euros. Pues vamos con ello. Del 1 al 20 de octubre vamos a pagar Hacienda. Saldamos la cuenta 4750, ahora quedará saldada, que era la deuda que teníamos con Hacienda, y procederemos a un pago con Hacienda de 210. En este caso, aquí hay un tema importante, esta cuenta, la cuenta 572 bancos, como es dinero que tenemos en el banco, siempre debería tener saldo deudor. Aquí suponemos que hay dinero, aunque nosotros en este ejercicio no lo vamos a colocar porque no sé la cantidad que podríamos tener, pero claro, solamente puede salir dinero de bancos si hay dinero en bancos anteriormente, ¿no? Entonces esta cuenta no puede tener saldo acreedor, pero como digo antes, esto me interesa más este ejercicio para que entendáis el IVA, no el funcionamiento de los bancos, de los clientes o de los proveedores. Por tanto, del 1 al 20 de octubre hemos procedido a pagar Hacienda, se ha saldado la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA y se ha pagado, por tanto nos ha salido dinero del banco. Bueno, pues ya estamos en el tercer trimestre, vamos con el último trimestre. Con esto finalizaríamos este vídeo ejemplo de cómo funciona la regularización del impuesto sobre el valor añadido. Entonces, en el trimestre siguiente, en el cuarto, compramos mercaderías por 6.000 y vendemos mercaderías por 8.500 euros. Vamos a ver cómo llevar a cabo esto. Compramos mercaderías por 6.000 euros. Por tanto, las 600, compra de mercaderías por 6.000. Hacienda Pública IVA soportado por 1.260, que es el 21% de 6.000. Y la 400, la deuda con el proveedor, que será de las 6.000 más las 1.260, serán 7.260, que es la deuda con nuestro proveedor. Por otro lado, vendemos mercaderías por valor de 8.500. Tenemos aquí 8.500 de ventas, a lo cual le tenemos que incrementar el IVA que nosotros repercutimos. Todo esto es igual que lo que hemos hecho hasta ahora, y nuestro cliente nos deberá la venta más el IVA, 10.785. Esto es lo que haremos cuando procedamos a las compras o a las ventas. Y, como hemos hecho anteriormente, el 31 de diciembre, a final del trimestre, tenemos que regularizar. Saldar las cuentas 477, saldar la cuenta 472 por 1.260 y por 1.785, y la diferencia va a ir a la cuenta, en este caso, como no tenemos crédito a compensar con Hacienda, va a ir íntegramente a la cuenta 4750 Hacienda Pública acreedora por IVA. Es decir, que nosotros le debemos la diferencia y se la tendremos que pagar a Hacienda. ¿Cuándo se la pagaremos a Hacienda? Pues como el último trimestre tenemos 30 días para proceder al pago, pues del 1 al 30 iremos a nuestro banco y pagaremos, presentaremos la liquidación y pagaremos los 525 euros que debíamos a Hacienda. Por tanto, quedará 4750 a bancos por 525. Bien, quizás, bueno, con esto habríamos terminado, digamos, el ejemplo. Espero que os haya aclarado un poco el funcionamiento del IVA.
Si no lo tenéis demasiado claro, sería conveniente que vierais mi anterior vídeo sobre el impuesto sobre el valor añadido, y también si tenéis dudas referente a la contabilización de los asientos, qué va al debe, qué va al haber, creo que también sería muy conveniente que vierais los vídeos anteriores donde también explico y con algún ejemplo práctico cuándo tenemos que poner una cuenta en el debe y cuándo la tenemos que colocar en el haber. Yo, para ir agilizando, pues muchas cosas que ya vimos entonces, pues ahora no las estoy explicando. Si aquello no lo tenéis bien asimilado, deberéis de intentar primero hacer un esfuerzo en comprender aquello mejor para seguir las lecciones que estamos viendo ahora mismo. Quizás os podríais preguntar una cosa en relación al IVA. Es que decir, bueno, pero ¿es normal que nos salga IVA a nuestro favor? Es decir, que Hacienda nos deba dinero. Pues bueno, lo normal es que salga que el IVA sea a favor de Hacienda, es decir, que siempre salga IVA a pagar. Pero podrían haber casos y situaciones en que no sea así. Un caso es cuando una empresa inicia su actividad, realiza mucha inversión, realiza muchas compras, tiene a lo mejor que llenar de stock su almacén, y todo eso, toda esa inversión que tiene que realizar, no la vende y por tanto tiene una cantidad muy fuerte a, de IVA soportado, que no se la puede compensar inicialmente con el IVA que repercute, aunque sí en un futuro. En esos casos es probable que el IVA, es muy probable o más que probable que el IVA salga a favor nuestro, que Hacienda nos deba dinero a nosotros. También podría darse el caso de empresas que tuvieran temporalmente pérdidas, y al ser empresas que tienen pérdidas, pues tienen más gastos que no ventas. Y en ese caso también es muy probable pues, que el IVA salga a favor de la empresa y no a favor de Hacienda. Bueno, pues con esto he terminado. Es importante que recordéis un poco el funcionamiento del IVA. He querido hacer un ejemplo largo que se vean diferentes casos de regularización para que, bueno, os quede un poco más claro cómo funcionaremos, ¿no? Normalmente en ejercicios futuros, cuando veamos ejemplos más largos, lo haremos de otra forma, no lo veremos como aquí a través de la presentación en PowerPoint, sino seguramente directamente desde un programa contable, ya que eh, es menos laborioso para mí el realizarlo. Los primeros ejercicios prácticos que hemos hecho sí que me interesa hacerlo así, porque creo que se hace más claro para el que todavía no tiene las ideas muy afianzadas y muy asimiladas. Entonces espero que este vídeo os haya gustado. Poco a poco seguiré incorporando más vídeos. El próximo tema que tenemos que ver tratará sobre las existencias, sobre las mercaderías. Ahí estaremos durante varios vídeos estudiándolas. Tenemos que ver la forma de contabilizarlo, cuando hay devoluciones, cuando hay descuentos, también los métodos de valoración del almacén, del stock. Y bueno, ahí estaremos varios temas, varios vídeos estudiando el comportamiento y la problemática de las existencias en la contabilidad. Pues eso, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Buenas tardes y un saludo.